obsesión, autoengaño y la cárcel más temida, uno mismo. La quinta y última temporada de You nos devuelve las raíces más oscuras de la serie: Joe Goldberg, Nueva York y una jaula física y emocional. Lo que empezó siendo una historia de amor malentendido se convierte, por fin, en una confrontación total con la verdad. Aquí ya no hay lugar para las excusas, ni para el amor romántico, ni para la redención. En You, el pasado regresa con fuerza. La culpa se hace carne y el asesino más encantador de Netflix se enfrenta a su mayor miedo. No que lo odien, sino que lo olviden. Porque en esta temporada final You no solo cierra la historia de un criminal, sino que también nos lanza una pregunta incómoda: ¿por qué lo seguimos viendo como un héroe? ¿Qué dice eso de nosotros? Esta vez Joe no controla el relato, esta vez las voces de las víctimas se hacen oír. Y el final no es una explosión, sino un eco silencioso que se queda resonando mucho después de los créditos. Mi nombre es Juan Francisco Villón y en los próximos minutos vamos a repasar con spoilers la temporada final y sobre todo su final de You en Netflix. Así que si todavía no la habéis visto, os invito a parar aquí, terminar la serie, respirar hondo después y luego volver a comentarlo con nosotros en review de Fuera de Series. Pero antes de empezar me gustaría recordaros algo muy importante: si os gusta lo que hacemos, suscribíos a nuestro canal de YouTube y darle a me gusta, que es lo que más nos ayuda a seguir creciendo. El arranque de la temporada ya apuntaba maneras. Joe vuelve a Nueva York, que no es cualquier cosa, es el lugar donde empezó todo. Hay algo muy poético en cerrar el círculo, ¿no? Siempre pasa en las grandes historias. Desde el principio se nota que quiere construir su propio final, su historia perfecta, incluso se pone a escribir una novela como si quisiera reescribirse a sí mismo. Y claro, en medio de todo eso reaparece alguien muy importante. Marianne vuelve con Kate y con Nadia, y entre las tres acaban encerradas en la famosa jaula. Ese regreso me sorprendió mucho, no me lo esperaba, pero encajaba perfectamente en la idea de que el pasado de Joe siempre vuelve, y menudo pasado. Un personaje que además cobra mucho peso es Louise, una mujer que salva a Joe de morir en un incendio, pero que tiene sus propios planes. Resulta que había estado actuando bajo el alias de Bronte para acercarse a él y conseguir una confesión. ¿Por qué? Porque Beck, la chica de la primera temporada, había sido su tutora en la universidad. Un plot twist total, un poco cogido con pinzas, pero que, bueno, sirve y aporta a la diversión que es You. Lo que me encantó fue cómo el personaje de Luis refleja esa contradicción entre atracción y rechazo. Al principio se siente fascinada por Joe, como muchas antes que ella, pero luego tiene ese momento de lucidez donde se da cuenta de lo que está haciendo. Y claro, Luis tiene un plan: matarlo, pero antes quiere que él elimine partes del libro que reescriben la historia de Beck. Me pareció un momentazo, la verdad, porque es como devolverle a Beck la voz que Joe le había arrebatado, darle justicia, aunque sea de forma simbólica. De los momentos, la verdad, que más catárticos de la serie también. Y en medio de todo esto, Joe recibe una llamada de Henry, su hijo, a través de Will, y ahí se rompe porque Henry le dice con todas las letras que lo ve como un monstruo. Fue un momento que personalmente es de los que te destrozan. Creo que ahí es cuando Joe se da cuenta de que ya no hay marcha atrás, que ni siquiera su hijo puede quererlo. Esa escena me recordó mucho a lo que Love le decía en la tercera temporada: que Henry algún día descubriría la verdad. Y así ha sido. Lo interesante es que Joe, en lugar de asumir la culpa, sigue viéndose a sí mismo como una víctima del amor. Y eso es algo que me ha cabreado y fascinado a partes iguales. La confrontación final con Luis es una locura. Ella lo enfrenta en la cama, a punta de pistola, lo obliga a enfrentarse a lo que ha hecho. Luego se escapa y él va tras ella como un animal herido. Toda esa secuencia con las luces parpadeando, el caos visual, me ha parecido brutal, muy bien rodada y muy tensa. Además, Joe cree que la ha matado, pero no. Luis sobrevive y lo encuentra justo cuando llega la policía. Y ahí tenemos una de las imágenes más potentes de toda la serie: Joe casi desnudo, de rodillas, pidiéndole a Luis que lo mate. Totalmente expuesto, sin máscara. Es él en su estado más vulnerable. Pero Luis no lo mata, y eso es lo más cruel para Joe, porque si algo le aterra más que morir es vivir completamente solo, sin amor, sin nadie que lo mire como él quiere que sea mirado. Es el castigo perfecto: quedarse con sus fantasmas en una celda sin posibilidad de redención. El juicio, que lo vemos, llega y Joe es condenado por el asesinato de Beck, de Love, y poco a poco van cayendo sobre él el resto de muertes. La escena final, con él solo en su celda leyendo The Executioner Song, me pareció demoledora. Es como si por fin se diera cuenta de todo lo que ha perdido, pero aún así, no lo acepta del todo. Y justo ahí, ¡bam!,
La serie lanza su última provocación. Joe empieza a recibir cartas de fans, gente que le escribe diciendo que querrían estar encerradas en una jaula con él. Hola, ¿en serio? La verdad es que me quedé alucinando. Y claro, Joe se lo lanza al espectador. ¿Y si el problema no soy yo? ¿Y si sois vosotros? Creo que el cierre me pareció brillante y al mismo tiempo perturbador, porque justo cuando creemos que Joe por fin va a pagar por todo lo que ha hecho, la serie lanza un último giro que te deja pensando. Empieza a recibir cartas de fans, sí, cartas reales, con gente diciéndole que le gustaría estar encerradas en una jaula con él. Me parece alucinante. Y claro, justo ahí, con una frialdad tremenda, Joe nos lanza la última frase, que sinceramente es de las que dejan helado, como diciendo, el problema no soy yo, es la sociedad, es you, eres tú. Ese juego con el título, esa provocación final es tan incómoda como genial porque te obliga a hacerte la pregunta, ¿hasta qué punto hemos sido cómplices como espectadores? ¿Hemos romantizado a este tipo solo porque es atractivo y carismático? Y lo que hace ese final aún más interesante es que por primera vez escuchamos otra voz narradora, la de Luis. Eso lo convierte en cierto modo en la representante de todas las mujeres que han pasado por el infierno de Joe Goldberg. Ella es quien toma la palabra en el momento más importante, quien narra sobre su arresto, sobre la condena, sobre lo que significa que por fin haya sido capturado. Me pareció un acierto total porque así el cierre no queda únicamente en manos de Joe, sino que también refleja lo que él causó. Luis dice algo muy poderoso, que su vida no gira en torno a Joe, que no es una antes y después de él, y eso para mí es la clave, darle voz a las víctimas. Además, el aspecto final de Joe también dice mucho. Lo vemos rapado en uniforme carcelario y ya sin ese aire encantador que lo había acompañado toda la serie. Está totalmente expuesto, sin nada que lo embellezca, es solo un hombre, uno solo atrapado en su propia soledad. Y es que esa soledad es su mayor condena, porque Joe no soporta estar solo. Lo vimos en cómo se relacionó con Henry, en cómo necesitaba que alguien, quien fuera, lo aceptara tal y como es, incluso con sus asesinatos a cuestas. Pero ya no hay nadie, su hijo lo desprecia, Luis lo abandona y la cárcel es ahora su única compañía. Y todo eso lo vemos sin necesidad de muchas palabras, solo con esa imagen final en silencio absoluto en su celda. Y ese silencio final, pues creo que es una gran manera de cerrar. Me pareció súper potente, no hay música, no hay más diálogos, solo silencio. Y ese silencio dice más que cualquier frase grandilocuente porque simboliza la ausencia total de amor, de compañía, de sentido. Joe ha quedado solo con sus pensamientos y eso es lo que él más temía. Él, que pasó toda su vida intentando no repetir el patrón de su padre, al final ha caído en la misma oscuridad. Su mayor miedo se ha hecho realidad. Su hijo lo ve como un monstruo tal y como él veía a su propio padre. Ese ciclo, ese espejo es lo que más le duele. No el juicio, no la condena, lo que más le duele es que Henry lo rechace. Y claro, todo esto conecta con lo que Love le dijo la tercera temporada. ¿Os acordáis? Le avisó de que tarde o temprano Henry sabría la verdad, que los niños crecen y entienden. Y así ha sido. Esa llamada con Henry, ese momento en el que el niño le dice eres un monstruo, me pareció brutal, porque yo siempre creyó que al menos él podría ser un buen padre. Se aferraba a eso como a su última esperanza de redención, pero no. Esa puerta también se cierra. Ya no hay quien lo quiera, ya no hay nada a lo que aferrarse y esa es su condena. No el castigo legal, sino el emocional. Por último, me encantó el detalle del libro que Joe está leyendo en la celda de Executioner's Song. No es un libro cualquiera, es sobre un asesino real, Gary Gilmore, que aceptó su sentencia de muerte sin pelearla. Y claro, eso nos dice mucho de Joe. Él no quiere pasar el resto de su vida encerrado, sin amor, sin compañía. Para él morir sería casi mejor. Lo dice sin decirlo, pero lo vemos en sus ojos. Está deseando que se acabe todo, pero no va a tener esa salida fácil. Va a tener que vivir con lo que ha hecho, solo, sin consuelo, y eso sinceramente es más cruel que cualquier ejecución. Así que sí, puede que el final de You no haya matado a Joe Goldberg, pero lo ha dejado con lo único que no puede soportar, él mismo. En cuanto a Kate, me gustó bastante más que en la temporada anterior, donde su personaje se me hacía algo plano y forzado. Aquí, en cambio, ha ganado en matices. Me dio la sensación de que por fin veíamos su lado más humano, más vulnerable, especialmente cuando se enfrenta a la verdad sobre Joe. Esa escena en la que dice que no soportar haber sido partícipe de una muerte, aunque fuera indirectamente, me pareció muy potente. Se nota que quiere salirse de ese ciclo de violencia, de manipulación, y es que estar con Joe al final es como vivir con una bomba de
de relojería, así que sinceramente me pareció valiente que rompiera con él, porque por muy enamorada que estuviera, hay líneas que no se pueden cruzar. Lo que más me gustó fue que la mostraran como una víctima pasiva, que no la mostraran como una víctima pasiva, perdón, sino como alguien que elige alejarse de un amor que le hace daño. Y si hay una estrella en la temporada, esa es Luis. Me ha encantado el arco que ha tenido desde el misterio inicial como Bronte hasta el giro total de que en realidad estaba allí por venganza, por justicia. Al principio pensaba que era una más que caía en la red de Joe como tantas otras, pero lo que consigue es darle la vuelta a la historia. Ella es quien toma las riendas, quien lo enfrenta y quien sobrevive. Esa conversación que tiene con Marianne, que le hace abrir los ojos, es de las escenas que más me han tocado, porque al final muchas veces el amor tóxico no se reconoce desde dentro. Luis pasa de la confusión al empoderamiento y encima no cae en la trampa de convertirse en una versión de Joe. No se venga de forma violenta, sino que lo lleva a enfrentarse con la realidad. Y lo que más me gustó es que no deja que él tenga la última palabra, ella narra la parte del final. Ella pone el punto final. Eso para mí es un mensaje clarísimo. Esta ya no es solo la historia de él, sino también la historia de todas las que le sobrevivieron. Y hablando de detalles que marcan la diferencia, la música esta temporada ha estado especialmente bien elegida. El uso de ciertas piezas en momentos clave ha sido estupendo para acentuar la atmósfera, sobre todo en esa escena en el sótano de Muniz. Era una música casi romántica, casi melancólica, pero al mostrar la famosa caja, ese lugar donde Joe almacenaba objetos y recuerdos de sus víctimas, la música cambiaba de tono, se volvía inquietante, casi fantasmal. Y ahí está la gracia. Ese contraste entre lo bello y lo macabro es una constante en You, y en esta temporada lo han llevado a un nivel muy fino. También se agradece que hayan recuperado ese estilo visual tan reconocible de las primeras temporadas, los reflejos, las miradas desde el otro lado del cristal, los juegos con el enfoque. Todo eso ayuda a meternos en la mente de Joe, pero también a marcarnos el punto de ruptura, porque ya no sentimos empatía, lo que sentimos es escalofríos. Así que en definitiva, creo que Yu ha sabido cerrar bien su historia, con sus altibajos, sí, como todas las series largas, pero ha mantenido la esencia. Desde el primer capítulo hasta el último, You ha sido una reflexión incómoda sobre la obsesión, el amor distorsionado y la violencia que se esconde detrás de una sonrisa encantadora. El final no es espectacular en el sentido clásico de fuegos artificiales, pero es devastador en lo emocional. Joe, el eterno manipulador, se queda sin nada, sin amor, sin familia, sin redención, solo le queda la soledad, la culpa, y ni siquiera la reconoce, aún se cree víctima. Y ese detalle final de las cartas de los fans nos deja un mensaje muy inquietante. ¿Por qué seguimos fascinados con gente así? ¿Qué dice eso de nosotros como sociedad? Y esto ha sido todo en este repaso con spoilers al final de You, la serie de Netflix que durante 5 temporadas nos ha mantenido en vilo preguntándonos qué haría Joe a continuación. Ha sido un viaje oscuro, lleno de giros, de personajes fascinantes y de momentos incómodos que nos han hecho pensar. Pero sobre todo ha sido un retrato brutal de cómo el amor malentendido puede justificar lo injustificable. Por mi parte, me quedo satisfecho con el cierre. Joe Goldberg ha pagado, no como él querría, pero sí como merecía. Y aunque siga vivo, me hace sospechar que volveremos a verlo en un futuro. Y recordad pasaros por nuestro chat de Telegram, en el que más de 2000 personas hablamos cada día de series, en telegram.me/fuera de series. Pasaros por fuera de series.com y por nuestra tienda fuera de series.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera.